Oigan, desde hace un tiempo quisiera hablar de este tema, pero de una manera más directa y personal, que es acerca de la decadencia de dos bandas a las que les tengo o he tenido muchísimo aprecio, que son Arcade Fire y Muse. Voy a tomar como excusa el lanzamiento del nuevo disco de Arcade Fire que fue hace algunas semanas, pero no voy a hacer exactamente una reseña, sino que voy a abordarlo en un formato más bien de desahogo. Y bueno, antes que todo, como siempre digo, esto es mi opinión y esto es mi experiencia personal. Comienzo con Muse y yo pienso que lo que le ha pasado a Muse es lastimosamente un síntoma de lo que una banda de rock en estos tiempos necesita para seguir siendo mainstream o seguir figurando, digamos, que es básicamente y lastimosamente volverte una banda tipo Coldplay, volverte un Imagine Dragons. Y recordemos primero que todo, recordemos que esta banda encadenó una seguidilla brutal de discos, como son primero el... Estoy dejando algunos afuera, sobre todo los dos primeros, pero más bien lo que me gusta a mí, más que todo el Absolution, luego el Black Holes and Revelations, que para mí es el mejor, y The Resistance. Y esto fue para que entremos en espacio-tiempo, esto fue entre el 2000 y el 2010. Luego intentaron sonidos más mainstream en el álbum The Second Law, que quizás tiene alguna canción salvable por ahí. Sí recuerdo que ellos experimentaron mucho, por ejemplo, en estos tiempos, por allá de 2010, 2011, 2012, estaba un poquito de moda el dubstep. Recuerdo que ellos usaron el dubstep. Fue un poquito más comercial, digamos. Tenía algunos sonidos que ya habían experimentado en The Resistance, pero aquí la verdad fue un poquito flojo. Y bueno, de allí bajaron muchísimo el nivel, lo que son las composiciones, se nota muchísimo, las letras están bastante malas, y tiene este tema como que no te transmite autenticidad, y siento que todo es muy hueco, sobre todo las letras. Y algunos temas son muy repetitivos, se repiten demasiado a lo largo de disco tras disco tras disco, que es este tema de la distopia. O sea, está chévere, por ejemplo, en The Resistance, eso le salió muy bien. Y tenía como mucha sustancia, pero de ahí para adelante ya es abusar un poquito de este tema. Y lo tienen, la verdad que lo tienen quemadísimo. También hablan, se han vuelto como una banda de conspiranoicos. Hablan demasiado de temas de conspiraciones, temas de que el gobierno te controla, que sea cierto o falso, pues algo que repiten mucho y de forma muy superficial. También hablan mucho de política y pelear contra el gobierno, pero realmente no tocan temas concretos. Todo es como muy general, como muy aéreo, nada se aterriza. Y como digo, es muy superficial, y no tiene mucha sustancia, la verdad. También las letras, que yo creo que fue lo que ha fallado más. Las letras me parecen demasiado juveniles, muy cringe, la verdad. Y, también este tipo de bandas que hablan tanto de esto, de pelear contra el gobierno, incluso ya a cansar. Incluso bandas como Rage Against the Machine, que lo manejan súper bien, incluso a mí por lo general me llega a cansar. Eso sí, musicalmente, exclusivamente en lo que hablamos de música, instrumentalmente, yo pienso que sí se ha mantenido muy bien, pero realmente eso no les basta. Porque aquí es una banda que las letras importan demasiado. Y siento que ellos han hecho de todo para rescatar la banda. Han hecho de todo. Han intentado regresar al sonido original, eh, seguir intentando con ese sonido que ellos sacaron un tiempo que era muy como tipo Queen, seguir intentando con los temas políticos que todavía lo hacen, también
a cambiar a sonidos más novedosos, como les dije, del dubstep, que esto tampoco salió bien. Incluso también regresaron al blues más básico, a música un poco más básica. Creo que esto fue en Drones, pero no, eso tampoco salió bien. Ahora, el caso de Arcade Fire es un poco más inexplicable para mí, porque todo esto pasó en un lapso bastante corto de tiempo. Siento que algo simplemente dejó de hacerme clic y sencillamente se murió. O sea, algo pasó. Pues estamos hablando de muy poquitos años. Por ejemplo, Muse, eso sí fue un lapso, no sé, de 10, 15 años incluso, pero Arcade Fire fue muy rápido. Y al igual que Muse, también Arcade Fire tuvo una seguidilla brutal de discos, de álbumes, comenzando por el debut, uno de los mejores debuts de la historia, que es el Funeral. Sigue Neon Bible, que mucha gente lo tiene como no tan bueno, no tan a la altura, pero a mí me encanta también. Y The Suburbs. Estos tres discos fueron seguidos. Para mí el mejor de todos es The Suburbs, la verdad. Lo tengo muy... Incluso he tenido alguna que otra discusión en algún video con alguna persona que me dice que Funeral es mucho mejor que The Suburbs, pero no. Para mí, para mí The Suburbs es, incluso ya lo dije, me parece que es el mejor disco de rock, o todo lo que engloba lo que sería el rock de este siglo XXI, del 2001 hasta la fecha. Me parece que, no sé si es el más importante, pero para mí es el mejor. O sea, es de principio a fin, todo muy bien hecho, muy pensado, todo lo que te transmite musicalmente, lo que importó en ese momento. Porque, bueno, estamos hablando de que todo esto, estos tres discos fueron entre el 2005 hasta el 2011, por ahí. Y esto estamos hablando del pleno apogeo del indie, el pleno apogeo de los hipsters. Y bueno, un poquito de contexto. Hablando de The Suburbs, no olvidemos que este disco, bueno, para el que le importe, hay mucha gente que esto no le importa, pero para mí sí es importante. Este disco ganó, en el 2011, ganó el Grammy a Mejor Álbum del Año. O sea, para que tengan una idea, una idea de lo que es esto, estaba compitiendo con The Fame Monster de Lady Gaga, que es una brutalidad. O sea, comercialmente fue una bestialidad. En lo que es el pop, en lo que es en la música, en la industria musical en general. Bueno, el logo de Suburbs vino Reflector, que a mí personalmente me gustó, pero se nota que es un proyecto un poquito diferente. Creo que es muy largo, muy amplio, pero sí, también experimentaron algunas cosas que a mí personalmente sí me gustaron, pero bueno, no lo pongo a ese nivel que si están los otros tres. Y justo luego de esto salió el Everything Now, que para mí es donde esto comenzó a venirse abajo. Algunos dirán que es en el Reflector, otros dirán que es después de esta, pero yo creo que aquí es donde algo dejó de hacer clic. Sí, y sí es cierto que había unas canciones rescatables, algunas dos, quizás tres. Se notó que bajó muchísimo el nivel de las letras, porque parecía que, no sé, parecía que fueran escritas por alguien de 18 años, de quizás un adolescente de 15, 16 años, me parece. Y bueno, luego de esto lanzaron el Wii en el 2022. Y aquí hay algo muy clave, porque a la vez de anunciar el disco, también anunciaban, esto fue un poquito después, como unas semanas después, anunciaban la salida de uno de sus principales miembros y compositores, que es Will Butler. Y recordemos, y es muy importante anotar esto y recordar esto, que este grupo, esta banda, está principalmente formada, creo que son 6, 7 personas, una banda un poco grande, pero principalmente está formada por Win Butler,
su esposa Regine y su hermano Will Butler, que fue el que salió del grupo. Y este golpe se nota mucho, ¿no? Y bueno, este disco para mí estuvo fatal. A mí yo no conecté nada con el disco. No parecía ni siquiera escrito por alguien de 16 años, sino ya escrito como por un niño de 10 años. Me parece un poquito tonto. Habla de cosas, quizás temas buenos, temas interesantes, pero de forma muy poco sutil. O sea, los hablaba como muy directamente y esta manera de componer a mí no me gusta para nada. Y sí, como digo, eran temas importantes incluso, como por ejemplo lo que es la ansiedad y la alienación, pero lo hicieron con muy poquita gracia. Y sobre todo porque estamos hablando de 2022. Estábamos todos recién salidos de la pandemia y la verdad que uno está un poco cansado, un poquito exhausto de hablar de estos temas que se venían hablando casi todos los días. Y para acabar de rematar, en esa época pasó algo que yo personalmente no lo escuché, yo no me enteré, yo no estaba al tanto de esto, pues, pero parece que Win Butler fue señalado por abuso sexual por parte de 4 muchachas. Entiendo que estas no fueron acusaciones que se fueron a lo legal, por eso digo que fueron señalamientos mediáticos, pues. Pero ya ustedes saben cómo es esto, ¿no? Ya luego él salió a defenderse diciendo que sí lo había hecho, pero que sí había tenido relaciones con estas muchachas, pero que habían sido consensuadas. Entonces, bueno, qué problema, ¿no? Porque tú estás en la banda con tu esposa. No sé, todo suena muy incómodo para él, ¿no? Y no, finalmente hace una semana salió Pink Elephant, que yo a esta altura ya, incluso sin saber esto, yo tenía cero expectativas, eh, pero igual uno siempre tiene un poquitito de esperanza, pero no, qué va, qué va. Eh, la verdad yo sí lo escuché entero, una vez y media quizá, y el disco debo decir que no es terrible del todo, musicalmente sobre todo, pero lo que es terrible es que esto lo haya hecho Arcade Fire, o sea, una banda del calibre de Arcade Fire. De nuevo tiene este problema espantoso con las letras. Creo que en ese sentido de las letras, creo que es el peor. Pero sobre todo el problema más grande con este disco es que se nota que habla mucho de las acusaciones que tuvo el compositor, Win Butler, y sientes como que se está justificando y quiere como provocarte lástima o compasión y no sé, medio que usé el disco como un catalizador, que normalmente estas cosas, o sea, son decisiones artísticas respetables, sí, pero no sé, yo siento que no tuvo un buen resultado. Y la última canción del disco es malísima, muy mala. Ya hablando de ambas bandas, yo lamentaría mucho que queden siendo una suerte de Smashing Pumpkins o U2, que son bandas que tuvieron una seguidilla excelente de discos, y luego de eso nada que ver para mí, pues, y aún están viviendo de esa fama. No me gustaría que se vuelvan ese tipo de bandas porque tienen mucho potencial. Pienso yo, pues, creo que tienen mucha grandeza todavía, me parece. Y pues no sé tampoco si esto tenga algo que ver con la edad, porque yo crecí, bueno, no exactamente crecí con estas bandas, pero yo las comencé a escuchar por ahí ya cuando tenía 17, 18, 19 años, en mis 20, digamos, y soltar estas bandas quizás es un poco doloroso. Yo no tengo mucho problema con soltar bandas, la verdad, pero sí me duele un poco porque estas bandas me gustaban mucho. Y bueno, siempre en lo personal me voy a quedar con los buenos discos, con las buenas canciones, y sobre todo con
las memorias que evocan estas canciones. Porque sobre todo Arcade Fire tiene ese don de que evoca muchas memorias su música. Sobre todo The Suburbs, por eso es que me gusta tanto. Y ya termino con esto, la verdad, me encantaría saber qué opinas tú, si estás de acuerdo conmigo, o piensas que estoy hablando paja, o qué. Lo que tú digas, por favor, escríbamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Y recuerda darle like si te gustó el video. Y échale un ojo a mi canal porque tengo muchísimas reseñas de discos nuevos, algún que otro disco clásico, algunos tipo ensayo documentales, y tengo de todo un poquito. Así que me ayuda muchísimo si te suscribes al canal. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Eso quiere decir que te gustó el contenido, te gustó el video, más no quiere decir que estás de acuerdo conmigo. Hasta luego.